Buenos días para las personas que sintonizan siempre con nosotros, enredados en el universo cuántico. Buenos días también para nuestro equipo de producción. ¿Cómo estamos hoy, María? Bastante bien. Hoy parece como que hace mucho frío. Acá estoy viendo en mi celu y hacen 13 grados. Hoy, ¿qué tema vamos a estar debatiendo y comentando? Bueno, vamos a estar hablando sobre dos teorías bastante interesantes, la teoría del bosón de Higgs y la teoría de cuerdas. ¿Sabes por qué, María? Porque sentimos que mucha gente no conoce su importancia. Y si empezamos con cosas que no sabías para introducir esas teorías. Dale, sí, me parece muy bien. En la teoría de cuerdas, las partículas no son puntitos diminutos, sino pequeñas cuerdas vibrantes. Imagínate un universo lleno de cuerdas invisibles tocando diferentes notas para crear todas las partículas que conocemos. Se escucha bastante interesante. ¿Sabías que la teoría de cuerdas requiere más dimensiones, además de las tres espaciales y una temporal? Es impresionante, podríamos estar viviendo en un universo de muchas dimensiones, pero percibimos unos pocos. La teoría de cuerdas también viene con un término de moda, la supersimetría. Básicamente, propone que por cada partícula, entre comillas, normal que conocemos, debería haber una partícula supersimétrica con un nombre genial y una propiedad de spin diferente. Bueno, el bosón de Higgs es el jefe de la masa. Es una partícula elemental que ayuda a otras partículas a ganar masa. Básicamente, es como el entrenador de un gimnasio del mundo subatómico, dándoles ese empujón extra para tener más sustancias. El campo de Higgs es como una piscina invisible que llena todo el espacio. Las partículas interactúan con este campo y mientras lo atraviesan, adquieren masa. Es como si estuvieran nadando en un mar de resistencia que les da su chispa de masa. Discúlpame, María, pero me comentan que tenemos una noticia desde nuestra facultad UTN-FRE. Hay alumnos que se quejan con la cátedra de física por temas que entraron en los parciales y que en años anteriores no entraron, con avisos de una semana anterior al día del parcial. ¿Qué te parece a vos, María, ese temita? Y es bastante complicado y entendible las quejas que tienen esos alumnos. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para opinar de esas cosas? Mejor vamos a nuestras teorías y qué mejor que empezar por qué es una teoría. Me parece muy bien empezar por ahí. La manera en la que los científicos usan y o entienden la palabra teoría es un poco diferente a cómo la entienden las demás personas. La mayoría entiende a una teoría para referirse a un presentimiento o idea que tienen, pero la comunidad científica lo ve como un cuerpo de conceptos, abstracciones y reglas obtenidas a partir de la observación y también de la experimentación con la realidad empírica. Fórmula, formula los principios a partir de los cuales pueden explicar los fenómenos de la realidad. Bastante interesante, ¿no, María? Sí, y en este caso, la teoría de cuerdas es una teoría que pretende explicar el comportamiento de todo el universo por medio de un elemento fundamental, una cuerda en vibración. En esta misma, los elementos fundamentales son hilos de materia en vibración y no partículas. Las partículas, como el electrón o el protón, no serían puntos de materia, sino pequeños hilos que vibran. Un dato muy importante es que esta teoría fue un ambicioso intento por explicar, al mismo tiempo el funcionamiento de lo extremadamente grande y a la vez lo infinitesimalmente pequeño. Este modelo de la física propone una realidad de acuerdos de continuas vibraciones y de casi una decena de dimensiones. Una gran pregunta es ¿de dónde sale la gravedad? Es en este contexto es que surge la teoría de cuerdas. De hecho, son cinco enfoques diferentes. Déjame eso a mí. Se postula que las partículas subatómicas no son puntos sin dimensión como los concibe el modelo estándar, sino como cuerdas de una dimensión. Ahora te pregunto yo, María, ¿su medida cuál es? Y su medida es la longitud de Planck, la distancia más pequeña posible, el píxel del universo. Pero, ¿y eso qué significa? Bueno, imagina que tienes una partícula que viaja por el espacio. Si quisieras describir su movimiento,
necesitarías darle coordenadas para determinar su posición en cada instante. Pero con una cuerda no necesitas solo 3 coordenadas, sino unas 10. Es decir, estas cuerdas vibran y se mueven siguiendo diferentes frecuencias y patrones determinados por el espacio multidimensional. Y ya que estamos ahí, ¿me puedes comentar sobre los espacios multidimensionales, Ale? Sí, me parece muy interesante eso. Para ser matemáticamente coherente, la teoría de cuerdas requiere que las cuerdas se muevan no en 3 ni en 4, sino en 10 dimensiones diferentes. Pero no que el espacio-tiempo tenía 4 dimensiones. ¿De dónde salen las otras 6? Bueno, una explicación es que esas dimensiones extra son microscópicas, están de alguna manera enrolladas y escondidas en la escala más pequeña posible. Las cuerdas existirían en este espacio multidimensional llamado espacio de Calabi-Yau, y esto explicaría por qué observamos que ciertas partículas aparecen o desaparecen, sin que sepamos de dónde vienen o a dónde van. Bueno, María, vamos a ir a un espacio publicitario y voy a aprovechar para poner a aguar el mate. Descubre tu potencial en la Universidad Tecnológica Nacional de Resistencia. En la UTN de Resistencia nos enorgullece brindar educación de calidad y formar a los profesionales del futuro. Contamos con laboratorios modernos y equipamiento de vanguardia para que puedas desarrollar tus habilidades y conocimientos. Nuestro cuerpo docente altamente calificado te guiará en tu camino hacia el éxito, fomentando el aprendizaje activo y el trabajo en equipo. Con una formación integral, nuestros graduados se destacan en el mercado laboral, alcanzando metas y construyendo un futuro prometedor. Únete a la familia de la UTN de Resistencia y haz realidad tus sueños académicos. UTN de Resistencia, donde el conocimiento se transforma en éxito. Y ya estamos volviendo al aire. ¿Pudiste poner tu mate, Ale? Sí, ya estamos de vuelta y se viene algo muy interesante. Uy, ¿qué cosa? La gravedad cuántica. La teoría de cuerdas es una teoría especulativa que busca unificar la mecánica cuántica y la relatividad general, las dos grandes teorías de la física que gobiernan respectivamente el comportamiento de las partículas subatómicas y la gravedad a gran escala. Si podemos unir estas dos teorías, podremos descubrir el funcionamiento de la realidad que nos rodea en su totalidad, la teoría del todo. Pero, sin embargo, es extremadamente difícil de desarrollar una teoría de la mecánica cuántica, debido a su complejidad matemática involucrada y a la necesidad de reconciliar la mecánica cuántica y la relatividad general, que parecen ser inconsistentes entre sí en ciertas situaciones. Esta teoría sugiere que la gravedad es causada por la vibración de las cuerdas en el espacio-tiempo. Esta es una explicación totalmente diferente de la teoría de la relatividad general de Einstein, en la que la gravedad es causada por la curvatura del espacio-tiempo. Bueno, ahora vamos a adentrarnos en un tema fascinante, las dimensiones extra. Sabemos que nuestra realidad cotidiana está compuesta por las 4 dimensiones del espacio-tiempo, pero ¿qué hay más allá? A ver si nos contás un poco, María. Las dimensiones extras son un concepto intrigante en la teoría de cuerdas. Esta teoría postula que existen dimensiones adicionales más allá de las 4 que experimentamos normalmente. ¿Y cuántas dimensiones extras se proponen en la teoría de cuerdas? Originalmente se pensaba que la teoría de cuerdas requería 10 dimensiones para ser coherente. Sin embargo, luego se desarrolló la teoría de supercuerdas, que agregó una dimensión más, llevando a la idea de que en total existen 11 dimensiones según esta teoría. Pero hay algo que no sé. ¿Cómo podemos imaginar estas dimensiones extra? ¿Son similares a las dimensiones espaciales que conocemos? Bueno, no exactamente. Las dimensiones extra propuestas por la teoría de cuerdas no son como las dimensiones espaciales ordinarias. En realidad, se dice que están compactadas, en escalas muy pequeñas. Es como si estuvieran enrolladas o plegadas en sí mismas, lo que hace que no las percibamos directamente en nuestra realidad cotidiana. Es como los átomos, por ejemplo. Sabemos que están presentes a nuestro alrededor, pero no podemos verlos o sentirlos directamente. De manera similar, estas dimensiones extra podrían estar ahí, pero están ocultas a nuestra percepción. ¡Qué genial! Es fascinante pensar en la existencia de dimensiones más allá de lo que percibimos.
Pero ¿sabes si se ha comprobado experimentalmente esta teoría? Bueno, es importante tener en cuenta que la teoría de cuerdas aún es especulativa y no ha sido comprobada experimentalmente, aunque ha habido avances teóricos y matemáticos significativos donde no tenemos evidencia concreta de la existencia de estas dimensiones extra. Entonces, podríamos decir que vivimos en un mundo compuesto por muchas dimensiones ocultas que aún no comprendemos plenamente. Exactamente. La teoría de cuerdas plantea esta posibilidad intrigante, pero aún queda mucho por investigar y descubrir. No. Eso estuvo pesado, ¿eh? Mucha información para procesar. ¿Qué les parece si para alivianar el ambiente realizamos una de nuestras secciones preferidas especiales? Preguntados. El primero que responda a alguna de estas preguntas correctamente se ganará una calculadora Casio FX991. Atentos con la primera pregunta. ¿Cómo entiende la comunidad científica el concepto de teoría en contraste con el entendimiento común? Pregunta número 2. ¿Cuál es el objetivo principal de la teoría de cuerdas? Pregunta número 3. ¿En qué se diferencian las partículas subatómicas según la teoría de cuerdas? Y por último, la pregunta número 4. ¿Cuál es la relación entre las vibraciones de las cuerdas y las partículas del modelo estándar? Los estamos escuchando. Hola, me gustaría responder la pregunta número 2. La teoría de cuerdas busca unificar todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza, es decir, la gravedad, el electromagnetismo, fuerzas nucleares fuertes y débiles en una sola teoría. Gracias. Bueno, y tu respuesta es correcta. Te vamos a estar contactando posteriormente a la finalización del programa para poder darte tu premio. Seguimos. Bueno, una vez terminadas las preguntas de los oyentes, vamos a una parte muy importante, el bosón de Higgs. Es una partícula subatómica que ha tenido un impacto enorme en nuestra comprensión de la realidad. Fue propuesta por el modelo estándar de la física de partículas, y su descubrimiento se llevó a cabo con el Gran Colisionador de Hadrones, el proyecto más ambicioso de la historia. Es impresionante cómo una partícula tan pequeña puede tener un impacto tan grande. ¿Quién, quién propuso originalmente la existencia del bosón de Higgs? Bueno, a eso vamos. El escocés Peter Higgs propuso la existencia del bosón de Higgs en 1964, pero sin embargo pasaron muchos años antes de que se pudiera observar experimentalmente. Su importancia radica en que esta partícula es responsable de conferir masa a otras partículas atómicas, incluyendo a los cuerpos que forman nuestro mundo. Podríamos decir que el bosón de Higgs es como el Moby Dick de la física de partículas, una pieza crucial para completar el rompecabezas del modelo estándar. Exactamente. El descubrimiento del bosón de Higgs fue un hito significativo en la física de partículas. A pequeñas escalas, estas partículas describen nuestra realidad y completan una especie de tabla periódica de los elementos subatómicos. Y me imagino que su detección fue todo un logro. ¿Cuánto tiempo tardó en ser detectado después de su propuesta? Es muy interesante que lo menciones. El bosón de Higgs fue detectado el 4 de julio de 1776, en un tiempo increíblemente corto, de tan solo hablando en notación científica, 2,2 por 10 a la menos 22 segundos. Fue un lapso tan breve que apenas fue perceptible incluso para el colisionador de partículas. La teoría del campo de Higgs nos sumerge en un mundo fascinante. Se postula que existe un campo de Higgs que se extiende por todo el espacio, compuesto por una cantidad incontable de bosones de Higgs. Se escucha bien interesante. ¿Qué papel juega este campo de Higgs en la masa de las partículas? Bueno, el campo de Higgs interactúa con las partículas y les confiere masa. Se puede decir que las partículas experimentan una especie de fricción con este campo y aquellas que interactúan más intensamente con él adquieren una mayor masa. Pero siempre tuve una duda. ¿Es esta fricción con el campo de Higgs lo que determina la masa de las partículas? Exactamente. Cuanto mayor sea la interacción de una partícula con el campo de Higgs, mayor será su masa. Es como si el campo de Higgs les diera resistencia a las partículas, lo que a su vez se traduce en masa. Increíble. Es sorprendente pensar en la influencia de este campo en la estructura de nuestro universo.
¿Existen pruebas o evidencias experimentales que respalden esta teoría? La existencia del campo de Higgs fue confirmada experimentalmente en 2012 por el Gran Colisionador de Hadrones, un logro histórico que respalda esta teoría y nos permite comprender mejor el origen de la masa en el universo, respondiendo a tu pregunta. ¿Has oído hablar del último furor entre los estudiantes? Es el ChatGPT de OpenAI. El ChatGPT es una poderosa herramienta de inteligencia artificial diseñada para ayudarte en tus estudios y resolver tus dudas. Ya sea que necesites ayuda con matemáticas, ciencias, redacción de ensayos o simplemente tener una conversación interesante, el ChatGPT está aquí para ti. Este asistente virtual está perturbado en una amplia gama de conocimientos y es capaz de proporcionarte respuestas rápidas y precisas. No te quedes atrás, únete a la tendencia y descubre por qué el ChatGPT se ha convertido en el compañero imprescindible de los estudiantes de todo el mundo. Con el ChatGPT nunca estarás solo en tu camino académico. Conectarte con otros estudiantes, intercambiar ideas y aprender juntos. No te pierdas esta revolución educativa. Descarga la aplicación del ChatGPT o accede a través de su sitio web. Únete a la comunidad de estudiantes que están aprovechando al máximo esta increíble herramienta. ChatGPT, tu mejor aliado para el éxito académico. Volviendo del espacio publicitario, continuamos. El Gran Colisionador de Hadrones, o LHC por sus siglas en inglés, es el acelerador de partículas más grande y poderoso jamás construido por la humanidad. Fue un proyecto monumental llevado a cabo por el CERN en colaboración con miles de científicos, universidades y laboratorios de todo el mundo. El LHC se encuentra en un túnel subterráneo de 27 kilómetros de circunferencia, situado debajo de la frontera entre Francia y Suiza, cerca de Ginebra. Es una estructura colosal que alcanza la profundidad máxima de 175 metros bajo tierra. Me intriga saber qué se logra con este acelerador de partículas. ¿Vos sabés la respuesta? Por suerte sí, el objetivo principal del LHC es proporcionar información crucial para el avance de la física de partículas. Esto se logra mediante la colisión de protones que circulan a velocidades cercanas a la velocidad de la luz en direcciones opuestas. ¡Uy! ¡Qué increíble! Sí, se escucha muy increíble, pero déjame plantear una pregunta intrigante. ¿Qué sucedería si algo saliera mal en el LHC? Y si ocurriera una falla grande en el LHC y las partículas colisionaran con una energía extrema, podría surgir un escenario llamado transición de fase. Esto, teóricamente, podría generar una inestabilidad en el espacio, rasgando el tejido del espacio y potencialmente causando la destrucción no solo de la Tierra, sino de todo lo que nos rodea. ¿Fue a posta? Supongo que el CERN ha tomado todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad y minimizar los riesgos, ¿no? Así es. La seguridad es una prioridad absoluta en el funcionamiento. Bueno, en conclusión, el bosón de Higgs es realmente fundamental para comprender cómo se construyen las partículas subatómicas y también cómo se originó nuestro universo. Pero, ¿por qué el bosón de Higgs es tan importante en nuestro universo? A ver, es una pregunta interesante. Según el modelo estándar de física de partículas, todas las partículas elementales inicialmente carecen de masa intrínseca. Esto significa que los fotones, por ejemplo, pueden moverse a la velocidad de la luz sin ser frenados por el peso. Sin embargo, hemos observado que algunas partículas elementales son más pesadas que otras. Llama a correr. Ahí es donde entra el juego el mecanismo de Higgs. Según esta teoría, existe un campo de fuerza invisible llamado campo de Higgs. Se propone que todas las partículas atraviesan este campo y al hacerlo obtienen un determinado grado de masa. Exactamente. Entonces, el campo de Higgs actúa como un impulsor de masa para las partículas. Es realmente asombroso cómo una partícula puede influir en toda la estructura del universo. Che, pero es increíble cómo una pequeña partícula puede tener un impacto tan enorme en la estructura de nuestro universo.
En conclusión, este programa de radio nos ha llevado a un viaje fascinante a través de la física y sus descubrimientos más emocionantes. Hemos explorado conceptos como el bosón de Higgs, el gran colisionador de hadrones y la teoría de cuerdas, entre otros. Cada uno de estos temas nos han revelado un universo lleno de maravillas y misterios por descubrir. Sí, así es. La física nos muestra que nuestra realidad va más allá de lo que podemos percibir directamente. Las partículas subatómicas, los campos de fuerza y las dimensiones extra nos abren los ojos a una realidad oculta, una realidad que nos desafía a cuestionar nuestras ideas preconcebidas y expandir nuestros límites del conocimiento. ¿Nano? Gracias por acompañarnos en este viaje fascinante a través de la física. Esperamos que este programa les haya dejado con una mayor apreciación por el asombroso mundo de las partículas subatómicas, los misterios del universo y la búsqueda inalcanzable del conocimiento. Hasta la próxima aventura científica.